Obtuviste el empleo. Ahora conoce tus derechos como futuro trabajador. Las pruebas de embarazo, VIH y serología están prohibidas a menos que lo establezca la legislación vigente. Y los médicos deben ser especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Tu empleador es quien debe pagar los exámenes y pruebas complementarias. Si detectas alguna irregularidad, denúnciala. Es tu trabajo, son tus derechos. Defiéndelos. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La primera conferencia de esta mañana se titula Perfil epidemiológico en Medellín y está a cargo de la enfermera Rita Elena Almanza Pallares, enfermera egresada de la Universidad de Cartagena, especialista en epidemiología de la Universidad Juan N. Corpas, docente, investigadora y líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. Buenos días, doctora Rita, sea usted bienvenida. Buenos días, muchas gracias a la familia Asmeda por tenerme en cuenta nuevamente para este espacio que ha sido ya como una tradición en la ciudad, entonces me siento muy honrada y muy alegre de estar aquí el día de hoy con ustedes. Voy a compartir con ustedes el tema de análisis de situación de salud, porque nosotros ya hemos trascendido un poco de lo que es un perfil epidemiológico a lo que es el análisis completo de la salud y sus determinantes. Entonces, voy a hacer un pequeño recorrido porque necesitaría realmente, creo que todo un día entero para poder compartirles el análisis de la situación de salud de Medellín. Un ASIS o un análisis de situación de salud tiene unos elementos que nos van a permitir evaluar la situación de salud y sus tendencias, hacer seguimientos y monitoreos, evaluar los servicios de salud, pero también un asunto muy especial y es evaluar las desigualdades para poder priorizar las necesidades en salud. Cuando nosotros recibimos un paciente en la consulta, finalmente lo que estamos recibiendo es este resultado de aquí. Ese niño que me llega con una tos en quintas, con una sospecha de tosferina, o ese niño que me llega desnutrido, realmente lo que me está mostrando es un resultado final, el efecto final de la salud. Pero debajo, detrás de ese niño que me llega desnutrido, detrás de ese niño que me llega con tosferina, realmente hay una cantidad de factores de riesgo, de factores en los que el salud siempre ha venido trabajando, ¿cierto? Entonces identificamos un factor de riesgo que es la no inmunización y hemos vacunado, pero eso no ha sido suficiente. Tenemos que avanzar un poquito buscando todavía esa raíz o ese bloque mayor que está generando esa situación y son nuestros determinantes intermedios y nuestros determinantes estructurales. Entonces, esa familia sí tiene acceso a educación, esa familia sí tiene un acceso efectivo al derecho a la salud o solamente tiene un carné en la mano que dice que es subsidiado o contributivo. Realmente logra llegar y cuando llega realmente encuentra un servicio eficiente. Muchos de nuestros niños con desnutrición, incluso niños que han fallecido con desnutrición, han estado en un servicio de salud, han tenido contacto con un montón de personas de las áreas sociales o clínicas que han tenido contacto con él. Pero aunque identifiquemos el problema, no lo hemos logrado intervenir porque nos quedamos sin los elementos para todo ese otro tema que está detrás, el acceso efectivo al servicio de salud, la educación de ese grupo familiar o la seguridad alimentaria que debe tener ese grupo poblacional. Entonces, estas se las voy a dejar y me las voy a saltar para que ustedes la puedan revisar, pero básicamente tiene separado lo que son determinantes intermedios y determinantes estructurales. Ahora, cuando uno hace un análisis de situación de salud, se trabajan 3 capítulos que son una caracterización del contexto del territorio y la demografía, el abordaje de la salud y sus determinantes y luego con base en esa información si se hace una priorización. Entonces yo siempre les he dicho que uno se enferma de lo que el médico sabe, ¿cierto? Esa frase no es mía, por ahí la escuché y me pareció muy apropiada. Uno se enferma de lo que el médico sabe. Si el médico cree que la tosferina está eliminada, cuando la señora le llega con el niño, entonces en quinta, vengo porque la Secretaría de Salud me dijeron que viniera porque hay sospechas de tosferina en el barrio y traje el niño y la médica le dice, usted no sabe que la tosferina está erradicada y devuelve la señora, entonces
uno tiene que estar informado de qué está pasando en la comunidad para saber finalmente ese diagnóstico que voy a entregar, orientarlo con base en lo que está circulando, ¿verdad? Y tener muy claro realmente qué circula y qué no. Entonces la tosferina no está radicada, pero en el imaginario de esa médica sí. Y devolvió a la señora de la consulta con un bebé sospechoso de tosferina. Y pasa también lo contrario, me llega el reporte de la persona con viruela y la viruela está radicada. Entonces uno se enferma de lo que el médico sabe, por eso vamos a darle un repasito, vamos a hacer como un recorrido rápido de qué se está enfermando las personas en la ciudad de Medellín. Lo primero que es importante es el contexto del territorio y también demográfico. Traje solamente un mapa para mostrarle la densidad poblacional por kilómetro cuadrado de Medellín, en donde las zonas más transparentes tienen entre 1 y 1.856 personas viviendo, y las zonas más oscuras, estas que son mucho más oscuras, entre 32.520 y 55.996 personas por kilómetro cuadrado. En 2017 en nuestra ciudad habitan 2.508.452 personas. De esto, el 11% de las personas viven en la zona rural y el 89% en la zona urbana. Entonces Medellín territorialmente es más grande en la zona rural, pero en la zona rural solamente vive cerca del 11% de la población. ¿Eso qué nos va a decir? Que hay más hacinamiento en la zona urbana y de pronto unas mejores condiciones en este sentido en las zonas rurales. Las pirámides poblacionales, para compararlas, miramos la estructura poblacional de Medellín. En 1993 es una pirámide de una base ancha, que denota pues los nacimientos, y una punta pues más estrecha, que son las personas adultas mayores. En rosado vemos las mujeres y en azul vemos los hombres. Es que no he podido pues coger el tiro al señalador. Ya no aprendí, aquí en la figura de la derecha lo que vemos, nos vamos a concentrar en la transparencia que está en gris y es la población de 2017. La transparencia en rojo es la de 2005. Entonces miren que se va poniendo un poco más angosta la base de la pirámide poblacional, y esos son efectos de la transición en la que estamos, ¿verdad? Ya las parejas no tienen 4 hijos o 12 hijos como tenían las familias antioqueñas, sino que ya van teniendo un solo hijo si acaso, ¿cierto? La maternidad se va posponiendo. Ya antes uno decía el alto riesgo empieza a los 36 años, entonces uno desde los 20 estaba embarazándose, ya a los 40 años la mujer apenas está empezando a pensar si sí va a tener ese hijo. Entonces yo digo que también los arquitectos están ayudando mucho ahí a la planificación, porque ya los apartamentos son muy chiquitos, entonces uno no puede meter 12 hijos tampoco en un apartamento tan chiquito, ¿cierto? Entonces ya uno como que se va, no, venga, ya no caben, máximo un niño o 2. Entonces eso ya se está observando en que nuestra pirámide realmente aquí está ya muy angosta, pero también tiene otro efecto, y es que nuestra población se está envejeciendo. ¿Y cómo se está envejeciendo? Entonces vamos a empezar a tener problemas relacionados es con el envejecimiento, y por eso nuestros servicios de salud se tienen que orientar a promover un envejecimiento saludable, a que no lleguemos a una etapa adulta mayor pegados de un bastón o llenos de artrosis, sino que seamos más dinámicos, más activos, y que nos preparemos desde ahora para eso. También podemos observar en la cintura de la pirámide que hay unas pérdidas de población en los grupos de jóvenes, y datan de la época de la violencia, en donde o perdimos muchas vidas en esos grupos de 20 a 39 años, o también la gente que tenía la posibilidad migró de la ciudad buscando otro lugar donde vivir. Si nosotros miramos, por ejemplo, aquí rápidamente, en los menores de 5 años, pasamos en 1997 de tener el 9% de la población era menor de 5 años, y ya en 2012 era solamente el 6%. La población mayor de 60, en cambio, pasó de ser el 10% de la población a ser el 14%. Y nuestros adolescentes pasaron de ser el 17% a ser el 13%. Entonces, miren que sí hay unos cambios que dan cuenta de que nuestra población en Medellín se está envejeciendo. La población, nosotros no.
Si miramos por grupo de edad y por sexo, vamos a observar a los hombres en las barritas verdes. Entonces yo pregunto, ¿quiénes están en el auditorio que son mujeres menores de 25 años? Bueno, de ese grupo que levantó la mano, las que están solteras todavía, quiero decirles que se debe a esto. Miren, somos más mujeres que hombres. Aunque nacemos más mujeres que hombres, finalmente, a causa de la violencia, de las agresiones y de las cosas a las que los señores se exponen, nosotros finalmente vamos siendo, miren las barras amarillas, la población de mujeres va siendo superior en número a la de hombres. Así que la invitación es que hay que cuidarlos más para que no se nos pierdan tanto. Vamos entonces a mirar la esperanza de vida. Asimismo, nosotros tenemos una esperanza de vida al nacer total, que es la línea azul, y miramos que para la década del 85 al 90 era de 64,7 años, muy poquitos años, porque a 2020 la proyección está en 73. Afortunadamente se han mejorado una cantidad de condiciones sociales que permiten mejorar la expectativa de vida. La expectativa de vida de las mujeres está en 79 años y la de hombres está en 76 años. Entonces, ahí vamos mirando las diferencias. También quise mostrarle esto porque es que uno no solamente se enferma del cuerpo, muchas de las enfermedades que tenemos son del alma, y entonces hay una cantidad de determinantes sociales que hacen que la gente sufra de migrañas, de depresión, de intento de suicidio, de una cantidad de situaciones, y unas son estos desplazamientos forzados. Forzar a desplazarse un ser humano, una familia, una comunidad, y obligarla a vivir en condiciones que no son las que él tenía o no son las óptimas, llegan pues a los cordones de miseria de la ciudad. Por supuesto van a tener una cantidad de detonantes en su vida, ¿cierto? Tanto física como emocional. Y lo que observamos aquí son los periodos de pico de mayor desplazamiento, aunque en nuestra ciudad siempre se han vivido desplazamientos, tanto de otras regiones hacia Medellín como intraurbanos, entre los mismos barrios. ¿En qué se ocupa la población de la ciudad? Esto también es importante porque de la salud ocupacional va a depender también de qué nos enfermamos, ¿cierto? Los que estamos sentados todo el día en una oficina tendemos a enfermarnos mucho de las rodillas, los que estamos expuestos al medio ambiente entonces nos vamos a poder exponer al sol, entonces patologías relacionadas con la piel, etcétera. Entonces es muy importante, aquí está pues los hombres en azul y las mujeres en gris, que de la mayor parte pues de la actividad económica está aquí en comercio, hoteles y restaurantes, seguido de la industria, manufactura, construcción y transportes. Hombres y mujeres por igual, excepto pues aquí en transportes, que los hombres sí tienen, y en construcción, que tienen como predominio de esos trabajos. En cuanto a la tasa de desempleo, nosotros observamos que la de Medellín en 2015 fue del 9%, pero que hay unas comunas que superan el promedio de ciudad, por ejemplo Manrique con el 12%, Villahermosa con el 12% y así sucesivamente. Como esta información les va a quedar, yo espero que ustedes la revisen para que podamos ir entrando en materia. Esta es entonces también el comportamiento por comuna de lo que es la población ocupada informal, porque una cosa es que yo diga que la gente está trabajando, pero otra cosa es en qué está trabajando. Están vendiendo dulces en los semáforos, están haciendo malabares en las esquinas, están haciendo un trabajo que no les permite pagar una seguridad social y estas personas están realmente expuestas. Con base en eso vamos a mirar el capítulo de los determinantes para ir avanzando entonces de que nos enfermamos, ¿cierto? Medellín tiene una excelente cobertura de servicios de electricidad, pero no es verdad que el 100% tengan energía eléctrica, porque las viviendas que están en zonas de alto riesgo, EPM no les puede colocar servicios públicos porque es como si las estuviera legalizando. Entonces hay una cantidad de viviendas de la ciudad en esas zonas marginales que no tienen servicios públicos. También es verdad que muchos están desconectados porque no pagaron a tiempo sus servicios, tienen una penalidad, tendrían que pagar una multa y no van a poder resolver esa situación. A pesar de todos los subsidios que hay mucha gente en la ciudad de Medellín que no tiene energía y que no tiene agua. Tienen que salir varias cuadras de su casa, pegarse de una manguera, recoger agua en unas canecas para subirlas a su casa. Entonces no es verdad que todo el mundo abre la canilla y que tiene agua potable. Pero casi toda la población pues disfruta de esos servicios. La cobertura de acueductos del 96%, la de alcantarillados de 91%,
Y aquí tenemos unos datos referentes a la calidad del agua. El agua de PM, por supuesto, es de óptimas condiciones, pero no siempre las de las veredas y nuestros corregimientos que tienen unos tipos de acueducto veredal no siempre están en las mejores condiciones. Cuando miramos entonces acá el porcentaje de riesgo atribuible poblacional con base en la encuesta STEP que hace Medellín, para mirar un poco el tema de determinantes, entonces encontramos, aquí pues lo podemos mirar gráficamente, que la obesidad abdominal viene siendo entonces el principal riesgo atribuible que se encontró cuando se analizaron estos determinantes. Se sigue el estrés percibido, la hipertensión, el sedentarismo, el bajo consumo de frutas, fumar, tomar licor, la depresión y la diabetes. Entonces, hablamos de todo esto antes de saber de qué nos enfermamos, para cuando veamos de qué nos enfermamos sepamos por qué. Tabaco. La prevalencia de consumo de tabaco en vida, es decir, si algún momento de su vida ha fumado en la ciudad, es del 18%. Y el 84% dijo que lo hacía todos los días. Las zonas que están más oscuras son las personas que tienen prevalencias más altas. Las zonas que están más transparentes son las que tienen las prevalencias más bajas. Ese es el mapa de Medellín. Entonces, Medellín lo atraviesa el río Medellín, que es como la línea azulita que se ve. Acá tenemos las comunas enumeradas, las nororientales, las noroccidentales y los grandes son los corregimientos. En cuanto al alcohol, la prevalencia de consumo de alcohol en la vida fue del 92%. Es una droga socialmente más aceptada, entonces casi todo el mundo ha probado alcohol. No voy a pedir que levante la mano aquí el auditorio quien ha probado alcohol, porque con seguridad la prevalencia me da lo mismo de lo que está acá en la diapositiva. La prevalencia de consumo en los últimos 12 meses es 69%. Y respecto a la distribución de consumo de bebidas alcohólicas por sexo, ahí sí se da lo que se llama la equidad de género, y es que ya hombres y mujeres están teniendo unas prevalencias similares. Entonces me decía un amigo que las mujeres hoy en día no cocinan como la mamá, pero sí toman como el papá. Y es verdad, acá se va viendo en la prevalencia, pero de vida. Ya en la prevalencia del último mes sí hay diferencia, la de hombres del 50% y la de mujeres es del 30%. En las zonas oscuras, entonces, las prevalencias más altas de la ciudad. En cuanto al consumo de frutas y verduras, que sería un factor protector y que lo que recomendamos es 5 porciones por lo menos de frutas y vegetales al día, lo que observamos es que en promedio en Medellín se consumen frutas 4 días a la semana, pero solo una porción de fruta por día. Ya cada uno de nosotros sabrá si nosotros que tenemos la capacidad económica, el acceso y el conocimiento estamos cumpliendo con las 5 porciones o si nosotros nos vemos reflejados en esa encuesta. Entonces, si acaso nos alcanzamos a comer la manzanita a las 10 de la mañana, pero el resto del día de pronto no estamos consumiendo las demás frutas. En general, más del 90% de la población consume menos de 5 frutas o verduras al día sin presentar diferencias significativas entre comunas y corregimientos. Pensaría uno que los corregimientos que tienen mejor disposición de productos agropecuarios, de productos agrícolas, tendrían mejor acceso a la fresa, a todo lo que se da aquí tan delicioso, pero realmente es un asunto más cultural, como más de costumbres, que no estamos consumiendo las frutas. La actividad física, entonces solo el 14% de la población dijo que tenía un nivel alto de actividad física, 30% dijo que más o menos y 55% dijeron que era bajo. Ahí está el grupo de personas que van en el bus y que regañan al señor si se les pasa una cuadra. No somos capaces de caminar ni siquiera un pedacito. Entonces, acá en las zonas oscuras, las prevalencias más altas. Miren que el mapa es reiterativo en esas zonas. Entonces, no consumen frutas, son las que más fuman, son las que más licor toman, menos actividad física tienen. Entonces, ¿dónde va a estar la mayor carga de morbilidad de la ciudad? En esas comunas. Eso no tenemos ni que entrar a demostrar. Y en cuanto a la obesidad y el sobrepeso, ahí todo el mundo hace así, porque cuando miramos el perímetro de cintura,
50% de los encuestados tenían 87 centímetros o menos. Entonces el perímetro abdominal es otro riesgo cardiovascular y lo que encontramos aquí es un gran riesgo en la ciudad. 50% de los hombres tenían 89 centímetros o menos, 50% de las mujeres tenían 89 centímetros o menos de ese perímetro de cintura. Las zonas oscuras, nuevamente, las que tienen la mayor prevalencia. Ahora sí, después de mostrar todo eso de que nos enfermamos y nos morimos en la ciudad, eso es obvio, ¿cierto? Entonces aquí vamos a observar, esta es la tasa de mortalidad total ajustada en Medellín de 2005 a 2015 y lo que vamos a concentrarnos es en estos cuadritos verdecitos que son las enfermedades del sistema circulatorio. Miren que aunque han venido un poco en descenso, aquí repuntan en los últimos 3 años, pero son las principales causas de mortalidad en nuestra ciudad. Entonces, ¿a dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos? No es tanto a medicar el hipertenso, sino a organizarle mejor la lonchera a los niños, para que no lleven tanta papita ni tanta gaseosa a la escuela y para que cuando lleguen a la tienda escolar no encuentren solamente frituras, sino que encuentren otra variedad de oferta. Si uno en la casa les da cantaleta de que consuman frutas y verduras, pero van a la tienda escolar y lo que encuentran son papitas y gaseosas, nosotros estamos siendo incoherentes entre el discurso y el hacer. Entonces eso hay que alinearlo. En este momento observamos también que las neoplasias es otra de las causas importantes de mortalidad. Esta línea azul es la línea, pienso yo, de dolor de la ciudad. Miren el pico tan grande, son las agresiones, las causas externas. Ahí entra todo el tema de accidente de tránsito y también de épocas de la violencia que se dieron en estos periodos. Afortunadamente vienen descendiendo, pero todavía son causa importante de mortalidad. Si la miramos solo en hombre, miren que esa línea azul sobresale por encima de lo demás. Entonces era lo que yo les decía, miren que nacen más varones, pero en la etapa de mayores de 25 años hay más mujeres. Entonces cuando nos vuelvan a decir que es que nosotras no sabemos conducir, usted le saca esta gráfica y le dice, ¿cómo así? La mayor cantidad de muertos también por accidente de tránsito son hombres. Las agresiones también, miren, entonces vienen en descenso, pero han sido la principal causa. Sin embargo, en los hombres las causas circulatorias siguen siendo también las dominantes. En tanto que en las mujeres, miren que las agresiones, las causas externas ya se van abajo. Ay, yo no voy a pelear más con eso. Se ven acá. Y ya lo que observamos son las enfermedades del sistema circulatorio, pero también las neoplasias, siendo el cáncer de mama y de cervix los principales tipos de cáncer en la mujer. Y por supuesto, pues también tenemos en la ciudad cáncer de pulmón y próstata, ¿cierto? Ya cuando miramos los años de vida que se pierden a causa de estas enfermedades, entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de la esperanza de vida? Los años de vida que se pierden es más o menos calcular en la edad en la que fallecí, cuántos años según ese rango estimado me faltó por vivir, más o menos esa es la estimación. Y acá lo que observamos, ¿cuál es el color que más predomina en cuanto a la altura? Este de aquí. Entonces miren que la principal cantidad de años de vida perdidos de la ciudad son las causas externas. Entonces los accidentes de tránsito, los homicidios, etcétera. Pero también hay un bloque importante aquí por las enfermedades, estas son de más causas, estas son las enfermedades del sistema circulatorio en amarillo. Las neoplasias, todos los cánceres es la violeta. Si miramos entonces los hombres, en los hombres la principal, ¿cuál es el color que más se ve? El morado aquí son las causas externas. Entonces miren la cantidad de años que están dejando de vivir nuestros hombres a causa de las causas externas. Entonces, ¿dónde habría que focalizar el esfuerzo? Ahí. En tanto que en las mujeres, las causas externas, es que aquí no respetamos el color y lo debimos hacer para poder comparar mejor, las causas externas en las mujeres es el bloquecito amarillo. O sea, sí hay pérdidas, pero no son tan representativas como en los hombres. Acá en las mujeres, entonces, el tema de cáncer, mírenlo en violeta,
y nuevamente el tema de enfermedades de origen circulatorio en café. Esas son las principales causas. También tenemos una situación con el embarazo en adolescente y es que nuestra ciudad tiene todavía una cantidad de trabajos que hacer. En el grupo de 10 a 14 años, que eso es abuso sexual, corresponde al 0.8% de los embarazos de la ciudad, y en el grupo de 15 a 19 al 16%. Aunque ha habido una reducción importante, es otro tema sensible de ciudad porque genera círculos de pobreza. Me faltan 5 minutos, yo voy a avanzar para mostrarles que, por ejemplo, la varicela, en cuanto a las transmisibles, es uno de los eventos de mayor también incidencia en la ciudad que genera brotes importantes en población escolar, también en grupos cerrados. Este es nuestro canal endémico. Un canal endémico tiene 3 zonas. Esta zona verde es el éxito, o sea, donde deberían estar los casos si los tuviera controlados. Una zona de alerta y acá por fuera una zona epidémica. Lo que observamos, la línea negra, es el número de casos, o sea que hemos tenido varios picos epidémicos en el año. La toferina no está eliminada, ni siquiera está en plan de eliminación. Hemos tenido picos importantes de la ciudad donde hemos tenido 1.471 adolescentes con tosferina, porque siempre pensamos en tosferina en los niños pequeños, pero aquí hemos tenido brotes en las escuelas. En este momento con 87 casos, puede ser un problema incluso de diagnóstico por cambios de prueba de la inmunofluorescencia por Bordetella pertussis, de inmunofluorescencia por Bordetella al PCR. Hemos tenido dificultades y de pronto eso ha hecho que se noten menos. También con picos epidémicos de la enfermedad en la ciudad. Las meningitis bacterianas, las que vigilamos son 3 y son meningococo en azul, la de neumococo en verde y la de Haemophilus influenza en rojo. Este evento, como se presentan poquitos casos, quiero llamar la atención sobre meningitis por meningococo, que en la ciudad veníamos presentando 5 casos en 2014, 3 para 2015, pero en este momento estamos teniendo una serie de picos por meningitis por meningococo. Pero cuando vamos a orientar las medidas de prevención, hay que tener especial cuidado sobre los serogrupos que circulan, porque en Medellín están circulando los serogrupos B y C. De manera principal, en los 2 últimos años, entonces la vacuna, si voy a recomendar vacuna, tendría que tener esos serogrupos. No podemos recomendar vacunas por recomendar. Este es el pico pues de tosferina. Las paperas, todavía tenemos muchas parotiditis, hemos tenido brotes incluso en profesionales del área de la salud, este año un poco más controlados. Y voy a hablarles un poco aquí de sarampión, porque no lo puedo dejar pasar esta oportunidad. Recuerden que Medellín confirmó el primer caso de sarampión de Colombia, luego de que ya nos certificaron al país en eliminación, y en este momento, el día de ayer, el instituto publica 149 casos confirmados de sarampión. Sabemos que proviene de nuestros hermanos venezolanos, pero muchos de esos casos ya son de personas de Colombia, porque encontramos bajas coberturas de vacunación y entonces empieza a hacer la circulación. Aquí está circulando de manera especial Norte de Santander con 26 casos y Cartagena con 64 casos. Tuvo que modificar el esquema de vacunación. Allá se está colocando el sarampión, la vacuna es de los 6 meses y se está haciendo un refuerzo en personas de 11 a 49 años de edad. Medellín ha confirmado 2 casos y tuvimos la oportunidad de confirmar el primer caso para Colombia, por eso quiero resaltar el papel del médico general. El médico general en el servicio de urgencia es el portero que no dejó pasar ese caso a la ciudad, que lo aisló, que lo identificó, lo reportó a la Secretaría de Salud y nos permitió hacer un cerco epidemiológico con el cual hoy en la ciudad de Medellín podemos decir que no tenemos esa situación de riesgo epidémico. Esto es dengue, nosotros tenemos presencia cíclica del evento. Yo sé que el profesor Iván Darío ya les habló un poco, entonces avanzo. Este año hemos estado en zona de seguridad, no hemos tenido la cantidad de casos que esperábamos. Esto es chikungunya. Si me preguntan, este año hemos tenido 20 reportes solamente, no hemos percibido más picos del tema. Y en cuanto a Zika, solamente hemos tenido 9 reportes de casos de personas que han venido a la ciudad. Entonces no tenemos como evidencia de que haya circulación.
Esto es un mensaje que tampoco es mío, lo tomé de internet y me pareció muy bonito para hacer una reflexión, porque todo el tiempo estamos interviniendo situaciones de salud en el individuo para devolverlo al entorno que lo enfermó. Entonces, esa persona que me llega a mí con una enfermedad diarreica, con un sarampión, con una toferina, con una enfermedad cardiovascular, yo le estoy dando el antihipertensivo, el medicamento para la diabetes, pero lo devuelvo a su casa que siga viviendo bajo las mismas condiciones que lo están enfermando. Esto para decirles que nosotros solos no somos capaces de curar las personas con tratamiento farmacológico, sino que hay que exigir el esfuerzo de las demás agencias del Estado para que desde Hacienda, desde Educación, desde Infraestructura, los arquitectos que también ayudan con la planificación, entre todos realmente trabajemos por la salud. Entonces quiero con esa reflexión, esta es la foto de mi equipo de trabajo que tengo el honor y el orgullo de liderar en la Alcaldía de Medellín, que estamos en campo recibiendo los reportes que ustedes mandan desde su consulta para ir a intervenir esos determinantes. Muchísimas gracias por la invitación.